con el tema de hoy. Es el cuarto tema de la serie Verdaderos Frutos Espirituales, que es una serie de mensajes expositivos de la carta de Santiago. Estamos yendo versículo por versículo. Entonces, este cuarto tema se llama los efectos de la obediencia al Evangelio. Los efectos de la obediencia al Evangelio. Yo le voy a pedir que me acompañe a Santiago capítulo 1 y me siga ahí con su vista. Voy a leer de los versículos del 18 al 21. Y dice: Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra la justicia del hombre, porque la ira de Dios no obra la ira del hombre, perdón, ya me hice un lío. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En primer lugar, Santiago nos recuerda que solamente buenas cosas, buenas dádivas vienen de Dios. En el versículo inmediato anterior que empezamos, en el versículo 17, nos dice que toda dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es decir, debido a que Dios es inmutable, que en Él no cambia, y que todo lo que Él da es bueno, siempre será invariablemente bueno, porque no hay ningún giro en Él, no hay ningún cambio. No es como el ejemplo que se pone como hablando del sol y de la luna, está bien, que va girando y va cambiando. Entonces lo que nos enseña es de que no cambia, siempre es, ¿sí? Y algo que debemos de tener muy presente es que los efectos de la obediencia al Evangelio no solo se refleja en nuestra eternidad, ¿verdad? Al venir ser hechos hijos de Dios. Es decir, el Señor no nos salvó y no hemos puesto nuestra confianza en Él simplemente porque, bueno, pues ya me voy a ir al cielo, porque ya he puesto mi confianza en Cristo y ya me voy a ir para allá, y mientras me voy, pues ahí me echo unos cuantos cantitos, me reúno de vez en cuando y ahí le voy echando ganas. No es esa la idea que da. No es ese el propósito. Ciertamente tiene un alcance eterno y es en donde siempre nos debemos de centrar, porque fíjese, yo me he dado cuenta de algo y probablemente usted también, y si no, ahorita analícelo. Pero generalmente cuando se le comparte el Evangelio a una persona, casi siempre se apela a cosas de esta vida, que el Señor te va a alivianar ahorita y que tú necesitas y que cambie tu vida y tu vida necesita cambiar y solo Cristo puede cambiar y Cristo te ama y Cristo te puede ayudar en tu matrimonio y Cristo puede hacer esto por ti y Cristo te puede ayudar, ¿cierto o no? Y sí es cierto, sí es cierto. O sea, está bien, pero el asunto es de que el alcance en primera instancia es eterno. Muy pocas veces a la hora de estar compartiendo el Evangelio hacemos un énfasis en lo eterno, cuando ese siempre fue el énfasis del Señor. En primer lugar la eternidad y en segundo lugar aquí, porque aquí es pasajero, aquí somos extranjeros y peregrinos, aquí vamos de paso. Ahora, en tanto estamos aquí, al continuar obedeciendo su palabra, bueno, eso nos salva, ¿sí? Esto es, nos libra de meternos en problemas y sufrir las consecuencias de esos problemas por no hacer caso, por desconocer o por el pecado, por lo que ustedes quieran. También nos enseña y restaura, nos ayuda a restaurar muchos errores, muchas malas decisiones del pasado, ¿cierto? O sea, ¿cuánto les ha pasado eso? Pero antes de venir a Cristo, ¿cuántos tomaron malas decisiones? ¿Cuántos incurrieron en faltas?
Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, es que si le hubiera hecho caso a Dios, si hubiera conocido a Cristo antes, si hubiera conocido a Cristo desde niño, si hubiera sido expuesto desde niño a la palabra, si lo hubiera conocido, si tan solo hubiera hecho caso, qué diferente habría sido mi vida, ¿no es cierto? Si alguien ha dicho eso, y es cierto, ¿sí? Y es muy cierto. Ahora, también tiempo atrás no conocíamos a Cristo, nos metimos en rollos, nos metimos en problemas, entramos en dificultades, pero a cuántos de ustedes que están en esa condición, también por la obediencia a la palabra ahorita, están enmendando muchas cosas que se hicieron antes? ¿Sí, sí también? Ok, eso forma parte, esos son efectos de obedecer el evangelio, fíjese. Además nos da esperanza, nos llena su paz, ¿verdad? El sabernos reconciliados con Dios. Porque esto es algo que nosotros necesitamos tener presentes como creyentes. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y paz para con Dios, paz habla de unidad. Habla de que estamos unidos al Señor, que hemos sido reconciliados por Él. Y eso es algo que nosotros debemos de tener siempre presentes. Porque a veces se nos olvida eso. A veces me da la impresión que como creyentes fácilmente nos distraemos y hay tantas cosas y de repente hacemos la cruz a un lado y no la tenemos tan presente como debiéramos de tenerla. Pero nos da esperanzas. ¿Está bien? Nos afirma también que Dios nos engendró mediante su palabra y que ahora somos primicias de sus criaturas. Ahorita vamos a ir más a detalle con todo esto. Y que debido a eso debemos de ser muy atentos para escuchar la palabra de Dios, para confiar en ella y para obedecerla, porque después de todo, Él obra su voluntad en nuestras vidas. Y no hay nada mejor que su voluntad. Es decir, su voluntad, al ser buena, agradable y perfecta, su voluntad, miren, como enseña un hermano, ¿verdad? Al ser Dios creador, al ser Él nuestro Padre, al ser Él el autor de nuestra vida, Él tiene todo el derecho y la autoridad de decirnos cómo debemos de vivirla. Y eso es muy cierto, esa es su voluntad. Ahora, en el terreno pues del corazón siempre debe de prepararse para que podamos recibir su palabra. Debemos de desarraigar, hay mucha maleza que de repente va brotando en nuestro corazón. A veces no nos damos cuenta, pero ahí están. No nos damos cuenta porque las condiciones no son óptimas, pero cuando se da la condición, surgen esas malezas. Entiéndase a veces hábitos que tenemos, cosas guardadas, algunos aspectos de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que no son precisamente agradables para Dios. Y cuando se llega el momento, brotan, ¿sí? Y bueno, nosotros debemos de estar muy atentos, y eso va a pasar de aquí hasta que el Señor venga o hasta que muramos, lo que pase primero. Pero debemos de estar muy atentos a estar de continuo deshiervando. Es como en un campo de cultivo. Por eso el Señor incluso utilizaba estas alegorías o estas analogías también, ¿sí? Pero un campo, cuando alguien siembra, no dice, bueno, ya barbeché, o sea, ya volteé la tierra, ¿verdad? Le metimos el barbecho, la volteamos, ya estuvimos arando, ya la dejamos preparada, hicimos los surcos, sembramos, y ahí salieron algunas hierbitas y ya la deshiervé una vez y ya nunca más voy a deshiervar. No es cierto. Tiene que estarlo haciendo de continuo, ¿sí? Y mientras más atento se esté a eso, ¿verdad? Empiezan a surgir algunas ramitas que no deben de estar ahí. Es más fácil llegar y agarrar y sacarlas rápido.
Pero ese es un trabajo de continuo. Cuando nos esperamos mucho tiempo y que ya las raíces se ponen bien fuertes, a veces es cuando es más complicado. Por eso debemos de ser rápidos para oír y para atender la palabra de Dios. ¿Sí? El asunto es de que a veces no atendemos. Y a veces, fíjense bien, algo común, lamentablemente, es esto. Es de que, no voy a preguntar cuántos de los que están aquí, porque yo creo que no vinieron de los que voy a preguntar, pero a veces nos amargamos con Dios a causa de los tiempos difíciles que pasamos. El asunto es de que si nos amargamos con Dios a causa de las pruebas o tribulaciones, ¿verdad? Fíjense bien, cuando eso ocurre, viene un impedimento muy grande para recibir la palabra de Dios. Es decir, cuando alguien se amarga con Dios, cierra su corazón a recibir la palabra, por lo cual pierde el beneficio que esa palabra trae para circunstancias que va a estar viviendo en los próximos tiempos. Aún como creyentes, aún como cristianos, el Señor nos pudo haber salvado, podemos ser ya nuevas criaturas, ser nacidos de nuevo y ya estar en espera de la glorificación, ¿sí? Pero a veces porque no actuamos con sabiduría, no actuamos en obediencia a la palabra, no nos ponemos atentos ahí, no alcanzamos a ver, bueno, no vemos los 17 versículos que están antes de esto, ¿sí? Nos amargamos con Dios. ¿Y por qué, Señor? Y se cierra el corazón. Y a veces se puede venir a la iglesia, se puede venir a las reuniones, pero venir con el corazón cerrado a la palabra. Y bueno, se pierde el beneficio que la palabra trae, porque seguramente vamos a tener situaciones, vamos a tener circunstancias allá adelante en donde tenemos que tomar decisiones y que probablemente no sean muy fáciles, que vamos a necesitar mucha sabiduría, que vamos a necesitar tener muy fresca la palabra de Dios para ver cómo vamos a salir adelante, y por estar cerrados a su palabra, no recibimos ese efecto de salvación, por así decirlo. Quizás cometemos el error, metemos las 4 hasta el cuello, ¿verdad? Y a veces eso nos quebranta y a veces, bueno, venimos con el Señor, pero a veces también eso nos hace que nos endurezcamos más. Entonces, tenemos que ser muy sensibles a eso. ¿Está bien? Fíjense, a lo largo de toda la carta de Santiago hay un énfasis porque los cambios deben de ser siempre de adentro hacia afuera. O sea, conforme su palabra está llegando a nosotros, va produciendo cambios. Diga conmigo, cambios. Okay, estos cambios van siendo de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, el hecho es que el que ha creído esos cambios deben de manifestarse en acciones muy concretas, pero siempre es algo interno, es algo que empieza adentro y que se manifiesta afuera, y que no es algo externo para cambiar algo interno. ¿Está bien? Empieza adentro. Y así es, fíjense, todo el caminar con el Señor, todo cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, pues la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo mora en el creyente, que habita en el creyente, y que esa llenura es precisamente de adentro para afuera. El Señor habló de esto allá en Juan capítulo 7 y dice: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. No dice que hacia su interior, dice de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Esto qué está hablando? Que el que ha puesto su confianza en el Señor, el que ha creído en el Señor, es desde adentro vienen estos cambios, se ve esta influencia del Espíritu Santo que está controlando, que está conduciendo esa vida, y se manifiesta afuera. Es desde adentro, no es: Señor, lléname más, y abres la boca para que te entre más, ¿sí? Y más, y así, no como que... No, siempre es algo muy concreto, es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y Santiago se apoya muy fuerte en esto, en la enseñanza del Señor. A lo largo de toda su carta está muy fundamentado. Bueno, por eso es la palabra de Dios, por eso es Escritura. En Mateo 23, del versículo 25 y 26, se los leo rápido.
Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro está lleno de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Aquí le está diciendo que son como tazas de café de algunas oficinas. ¿Verdad? Están así, luego las tazas se ven limpias, pero las agarras y tienen negro abajo o verde, ¿verdad? Porque se quedó ahí con tantita lechita del fin de semana, ¿verdad? Y ya y se hizo natita y pasó el fin de semana y ya quedó. Y entonces fíjense lo que está diciendo, o sea, por fuera puede estar muy bien, pero pregunta, ¿tú usas esa taza? Aunque está muy limpia por fuera. Se tiene que limpiar de adentro para ser usada. ¿Ah? El que entiende, entienda. Vengan por favor al versículo 18, aquí del capítulo 1, porque vamos a empezar a desempaquetar todo este pasaje. Santiago 1, 18 dice: Él, es decir, Dios mismo, Él, de su voluntad, fíjense bien, es donde se origina nuestra salvación, o sea, de su voluntad, Él decidió, eso es lo que quiere decir, Él decidió, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí está hablando en primer lugar el efecto, pero también el medio por el cual llegó a esto. Nos hizo nacer, ¿por qué cosa? Pero fíjense, ¿quién fue el que nos hizo nacer? ¿Porque nosotros quisimos? No, pues Él decidió hacer eso. ¿Y cuál fue el medio que utilizó para ello? La palabra, ¿verdad? Para que seamos primicias de sus criaturas, es decir, el resultado. Esto está hablando de frutos, primicias. Ahora, póngame atención. Vengan por favor a Juan, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 12 y 13. Hay que ser pacientes, ¿verdad? Luego. Pero bueno. Versículo 12 de Juan 1 dice: Mas a todos los que le recibieron, hasta ahí. Previamente de esto, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y después ya viene este versículo y dice, mas a todos los que le recibieron. La pregunta es, ¿qué es recibir a Cristo? Esa es una pregunta, porque luego se dice, ¿ya recibiste a Cristo? Y se predica y todo, dices, ¿y cuántos quieren recibir a Cristo? ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Tú quieres recibir a Cristo? De los que están aquí, ¿cuántos recibieron a Cristo? ¿Cuántos lo recibieron, pues? ¿Y qué es eso entonces? ¿A qué se está refiriendo? ¿A recibir a Cristo se está refiriendo a repetir una oración? ¿Se está refiriendo a que me estoy congregando? Ese es un efecto, ¿sí? Pero ¿qué es recibir a Cristo? Recibir a todos los que le recibieron. El verbo de recibir quiere decir echar mano, quiere decir agarrarse, asirse, aferrarse. Pero aquí lo explica, fíjense, mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que echaron mano de Él, a todos los que se agarraron de Él, a todos los que se aferraron a Él. Ahora, dice, coma. Esto es muy importante siempre notar cuando estamos leyendo las puntuaciones, muy importante que le dé el sentido al texto. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, coma, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. Esta es la forma de echar mano, esta es la forma de agarrarse. Es creer, ¿verdad? O creer más bien, es la respuesta del hombre que le da con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo, ¿verdad? Con toda su persona. Es esa respuesta a esa acción salvadora de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí?
Entonces, cuando una persona cree, recibe vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crees, recibes vida eterna. Creemos, recibimos la vida de Dios. ¿Está bien? Entonces dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad, les dio el poder. Eso es lo que está hablando. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, hijos de Dios, o sea, los que creen, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, no vienen a ser hijos de Dios por medios naturales. O sea, nadie nace hijo de Dios. Nadie nace cristiano. Pues yo nací en una cuna cristiana. Pues la cuna sería. Pero nadie nace, no es por medios naturales. Dice, ni de voluntad de varón. Es decir, no por deseos de hombre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. O sea, no son por medios naturales, pero tampoco es por deseos del hombre, dice, sino de Dios. Es decir, Dios no se vio obligado a salvarnos, ¿verdad? Ni tampoco Él estableció que deberíamos de hacer esto y esto y esto y esto, es decir, llegar a tener una serie de méritos para salvarnos, sino simplemente Él estableció el conducto que Él mismo lo haría a todo aquel que cree. Él decidió hacernos nacer. Esa es la primera frase. Es el primer verbo del versículo que estamos viendo. Él de su voluntad. Es decir, Él decidió, ¿sí? Él decidió salvar a los que creyeran en el mensaje del Evangelio. Sí es claro eso, ¿no? Ahora, dice, por medio de la palabra de verdad. Es decir, por medio de la predicación del Evangelio. Primera a los Corintios, se los voy a leer. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. La Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera. Ya que Dios, fíjense bien, en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Se los voy a leer otra vez porque está bueno, mediten. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, es decir, sabiduría corrupta, por medios naturales. Pues es que yo tengo un postdoctorado en física cuántica y yo te puedo explicar. No puedes conocer a Dios por esos medios. Es que yo soy el gerente de papas fritas S.A. y soy un no sé qué, ¿verdad? Y tengo y tengo tantos, mi IQ es elevadísimo y no puedes conocer a Dios por esa manera. Es que yo leo 3 libros a la semana y no puedes conocer a Dios por esos medios. De hecho, fíjense, paréntesis, esa era una de las cosas que a uno de los predicadores, al príncipe de los predicadores, a Carlos Spurgeon, le reclamaban, ¿sí? Había gente que decía que no podía ser que eso, que porque el Evangelio, dice, ¿cómo puede ser algo tan poderoso? Y decían, cuando cualquier persona lo puede entender. O sea, decían, hasta un analfabeto puede entender eso. Fíjense. Y debido a eso, muchos rechazaron a Cristo. Esa es la sabiduría humana. Y se les aseguró. Dice, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Yo no sé a cuántos de ustedes les han dicho ridículos a la hora de que le comparten a alguien. Ay, ¿cómo crees con eso? Ay, sí, nada más así, ¿no? Ya creo y ya. Bueno, sí, pero debe de haber algo antes, debe de haber un pleno conocimiento y un reconocimiento de tu parte de cuál es tu condición delante de Dios. Si no es
si no hay eso, si ese elemento no existe, que se llama convicción de pecado, si eso no existe, ¿verdad? Pues ¿cómo vas a creer? Si no te sabes perdido delante de Dios y si no te sabes absolutamente desprovisto de todo recurso para poder llegar a Él, entonces ¿cómo vas a creer? Pero qué distinto cuando a una persona se le habla el evangelio y reconoce su condición y dice, es que Señor, no puedo hacer nada, ten misericordia porque no puedo hacer nada. Reconozco que no puedo hacer nada. Ahora sí que iba a decir estoy frito, pero no, estaré frito, Señor. ¿Sí? Y no puedo hacer nada. Entonces es cuando ese es el evangelio. Vienen las buenas nuevas y dice, espérate, hubo alguien que pagó por tu pecado. ¿Sí? Alguien que te compró si tú crees. O sea, no compró a todos, es a los que creen. Ahí es en donde aplica. ¿Sí? Entonces, por eso, mis amados, no hay nada que sustituya la proclamación del evangelio. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa es la principal función de la iglesia. Qué bueno que la iglesia llegue a hacer obras sociales, sí, está bien, eso es bueno. Tener favor con el pueblo está bien, pero la principal actividad y el tema principal de la iglesia debe de ser, número 1, ¿sí? Adorar a Dios y edificar a los hermanos y predicar el evangelio. Ese es el único mensaje, yo se los he dicho en otras ocasiones ya, pero hacia el mundo, de cara al mundo, solamente hay un mensaje, es decir, de cara al que no ha creído, solamente hay un mensaje, es el evangelio. Arrepentimiento para perdón de pecados. Solamente hay un mensaje. No hay un montón de mensajes para atraer, o sea, no hay señuelos, ¿me explico? Debemos de ser honestos. No debemos de agarrar y tirar señuelos. No, pues aviéntale un mensaje, tírale esto para atraerlos, para ver, y luego y ahí les vas diciendo poco a poquito. No, eso es traer con engaños. Eso es aventar con carnada ahí y algunos defienden eso y dicen, no, es que hay que ser estratégicos para ir a pescar. Es que ya el Señor ya dijo cómo debemos de pescar es vayan y predíquenles el evangelio. No dijo vayan y hagan campañas de sanidades. Dijo a los que están a tu alrededor, a esos compárteles del evangelio, que sepan del evangelio. Y ahí cuando estás a veces platicando con ellos, que le estás compartiendo a alguien, pues es que estoy enfermo, ¿me dejarías orar por ti? Y probablemente se sane, probablemente se ponga peor, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor no pasa nada, pero ese no es asunto tuyo, porque tú y yo no somos los que hacemos la obra. No fuimos llamados a orar por los enfermos. Y fuimos llamados a predicar el evangelio. No somos los responsables de su sanidad, pero sí somos los responsables de que escuchen el evangelio. Entonces no hay nada que sustituya la proclamación del evangelio, ni las señales, ni los milagros, ni las declaraciones o confesiones, por muy positivas que éstas sean. ¿Me explico? Entonces, pues es la Biblia, precisamente, es la palabra de Dios, el instrumento de este nuevo nacimiento. El apóstol Pedro, ¿verdad? En su segunda carta, dice que nosotros recibimos estas promesas, ¿verdad? Que fueron implantadas estas promesas. Dice que grandísimas, valiosísimas, preciosas promesas por la palabra de Dios, que recibimos su naturaleza por la palabra de Dios. Y bueno, en cada caso de conversión, una conversión genuina, siempre las escrituras han estado involucradas, siempre, sean escritas o sean habladas, y nosotros podemos ver ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan el funcionario etíope? ¿Verdad? Ahí lo llevaban en su carro y el carro no es de que lo iban, no era una carreta, o sea, eran hombres cargándolo. ¿Sí? Entonces ibas ahí y ¿qué es lo que tenía? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Tenía Isaías. Estaba leyendo Isaías y Felipe simplemente ahí estaba y lo pues vio las escrituras y le dice, ¿no entiendes lo que lees?
Y el otro fue bien humilde. Dice, ¿y cómo voy a entenderlo? O sea, sí sé leer, pero ¿cómo lo puedo discernir? Esa es la idea. O sea, sí, pues sí lo puedo leer, pero ¿cómo puedo discernir? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo tener un conocimiento más interno si alguien no me lo explica? Por eso es importante que nosotros tengamos muy clara nuestra fe y que podamos explicarla. Y no nada más decir, ¿quieres recibir a Cristo? Repite esta oración. ¿Quieres recibir a Cristo? Vente a la iglesia, te invito. Pastor, ¿quieres recibir a Cristo? No. O sea, voy a decir algo. Ahorita las congregaciones, bueno, también son un campo evangelístico porque entra de todo. Pero en principio de cuentas, el patrón bíblico, en la reunión de la iglesia se le conocía como la reunión de los santos. Eran puros creyentes los que se reunían. Y cuando estaba la persecución, no cualquiera iba a las reuniones, iban los de a de veras. A veces los probaban a ver si eran de a de veras. Y si eran de a de veras, entonces ya podían ir a la reunión. Y aquí de repente dejan de venir nada más porque se cambió de horario, momentáneamente. Ya me queda incómodo. Yo no puedo entender eso. Yo les soy honesto. A mí, yo no puedo entender eso. Hasta ahí la dejamos. No puedo entender eso. ¿Verdad? Y entre tanto, cuando hay una convicción y decían, es que quiero estar ahí, es que quiero estar con los hermanos, es que quiero adorar junto con... Sí, pero todavía como que yo no sé, a lo mejor estás haciendo un teatro nada más y luego les vas a ir a poner dedo en dónde estamos y nos van a venir a poner una corretiza aquí, hasta que ellos veían el fruto y decían, ahora sí te puedes reunir. En todas, fíjense, un paréntesis, una ciudad subterránea en Turquía que se llama Capadocia. ¿Han oído alguno de esa ciudad? Hay muchos documentales, es muy interesante. Pero era una ciudad subterránea, eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de túneles, ¿sí? Y ahí vivía la gente. Es decir, llegaba gente y pasaban por arriba y no sabían que abajo había gente. Y había toda una actividad, ¿sí? Pero allá abajo habían en muchos de las partes, en diferentes puntos, habían ciertos recintos en donde se reunían ahí la iglesia. E hicieron pinturas, hicieron grabados en la pared, ¿verdad? Todos tenían más o menos las mismas formas. Tenían así, hagan de cuenta que al frente, lo que se conocía como el frente, tenía una escalerita y había como una pila, ¿sí? Y después acá una salida, una escalerita. Y eso es cuando llegaban ahí para bautizarse. Entonces entraban, ¿verdad? Eran bautizados y salían por el otro lado, simplemente representando de que yo ya no vuelo por donde la vida que tenía antes. Era un testimonio público, ¿sí? Pero en todos los grabados que había de la gente, ¿saben cómo ponían a todos? Estaban en esta posición. Es decir, con los brazos extendidos y con la cara hacia el cielo. Eso se reunían a hacer. No tenían un montón de Biblias, algunos de ellos quizás tenían algunas copias de algunas de las cartas, porque así es como se ha preservado, así es como se preservó la escritura por más de casi 1500 años. Al no haber imprentas, al no haber nada de eso, eran copias y copias y copias y copias y copias que se hacían. ¿Sí? Y Dios lo preservó así. Pero bueno, si no fuera por esas copias y copias y copias y copias, si no fuera por la palabra de Dios, ni siquiera sabríamos que la salvación está disponible. Es decir, ni siquiera sabríamos de cuál es nuestra condición. Y tendríamos que ser juzgados por Dios de acuerdo a nuestra conciencia. ¿Cómo la ven? Y tarde o temprano, en aquel día, la conciencia nos iba a acusar. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Entonces dice, para que seamos primicias, el Señor nos salvó por su palabra, para que seamos primicias, y los creyentes somos primicias en cuanto a qué, porque no se está refiriendo aquí a las primicias de trae todo y luego estas cosas que se hacen, ¿verdad? Primicias, tráeme tu dinero, tu primer sueldo, tráemelo todo, esas primicias.
y traes toda tu venta, tráemelo aquí todo eso, porque esas son primicias. No está hablando de eso. Primicias era una parte nada más, pues todo crecía parejo. En el caso de cuando se sembraba, pues no sembraban un pedacito y salía y después salía lo demás. Salía todo parejo, tomaban una parte de eso que había salido y eso lo llevaban y lo presentaban, ¿verdad? Lo llevaban con los sacerdotes, se oraba por ellos y era una acción de gracias, era simplemente llegar y decirle, Señor, estos son los primeros frutos, o sea, no he vendido nada, no he obtenido yo ningún beneficio, estoy tomando lo primero, es para ti. Esa era la actitud, ¿sí? Entonces yo ya lo demás voy a sacar y ya de ahí sacaré mis diezmos y sacaré ofrendas y podré compartir con los que son menos, que tienen menos recursos, que no les fue bien, que no pudieron, lo que sea. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero no se está refiriendo en esencia a esas primicias, aunque primicias, como dije en un principio, es fruto. Aquí se trata de que los creyentes son la primera evidencia de la creación nueva de Dios que ha de venir al final de los tiempos. Es decir, los nacidos de nuevo, ¿sí? Esos van a quedar y todo lo demás se va a fundir. ¿Ya se acordaron? Entonces, ¿quiénes son los que van a quedar? Las primicias, los creyentes, la iglesia. Es decir, la iglesia será preservada y después todo será hecho nuevamente y ¡pum! Serán plantados ahí. Pero de eso está hablando, ¿verdad? Entonces, aún, bueno, la iglesia disfrutamos en el presente de una vida nueva y esta vida nueva es como una prueba por anticipado de su gloria futura. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas claras en este pasaje. En primer lugar, que el nuevo nacimiento se produce como manifestación de la voluntad de Dios y que se realiza a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Seguimos avanzando entonces. Versículo 19. Por esto, es decir, como consecuencia de lo anterior, ¿verdad? Exactamente lo mismo que mencionamos ahorita. Dice, por esto, mis amados hermanos, ¿a quién se está dirigiendo? Hermanos. No le está diciendo primos, ¿verdad? Que de repente viene un que otro primo, ¿no? No sé si sean hermanos o no, pero bueno, primos. Pero no, aquí está dirigiéndose a hermanos, hijos de un mismo padre, hijos de ese padre que no tiene sombra de variación. Hijos de ese padre que han sido nacidos de él, nacidos de Dios, eso es lo que quiere decir nacido de nuevo. Si el nuevo nacimiento es nacer de arriba, nacer de Dios, hijos de ese mismo Padre de las luces, ¿sí? Hijos de Dios. Mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, es decir, que escuche, que ponga atención, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Se acuerdan como el changuito, ¿no? Que ponen ahí, así de changuito sabio, ¿se acuerdan? Bueno, dice, ¿cómo tenemos que ser? Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Y da la razón, versículo 20. Porque la ira de Dios, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Póngame atención. ¿Qué está hablando con esto? Ustedes recordarán que en un principio dijimos cuál era la circunstancia a la que esta carta fue dirigida. Esencialmente, como dice desde el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Eso es en el versículo 1 de este mismo capítulo. Es decir, a los creyentes que habían sido dispersos, que habían persecuciones, ¿ya? Recuerdan que estaban pasando tribulaciones, que estaban pasando pruebas, todo lo que ya vimos, los 3 capítulos anteriores, los 3 temas anteriores, ¿sí? Ya habían estado pasando dificultades, muchos de ellos estaban sufriendo maltratos,
injusticias a todas luces, ¿sí? Algunos de ellos estaban bien y llegaban y les apuntaban el dedo, los acusaban, les decían, estos son cristianos, y esa era razón suficiente para que perdieran su empleo, perdieran sus propiedades. Los azotaban, ¿sí me explico? Eran judíos, eran creyentes, pero estaban pasando tiempos difíciles, y por esas presiones que ellos estaban viviendo, por las cosas indignantes por las que estaban padeciendo, escuchen bien, eso tiene siempre el potencial de hacer brotar violencia. Y como ejemplo, basta un botón de lo que estamos viviendo en México. Como muestra, basta un botón en nuestro amado México. Otro paréntesis. La situación actual, mis amados, es mucho más delicada de lo que nosotros podemos pensar, ¿eh? No es una cuestión de medios. ¿Qué es lo que pasa? Que la indignación va creciendo, ¿cierto? La indignación va creciendo, o sea, bueno, pues ya no es lo mismo como era antes. Ahorita la gente, tanto más preparado estés, pues eres menos engañable. ¿Sí me explico? Antes decían, pues es así, todos, papá gobierno, está bien. Pero ahorita dicen, es así, y dicen, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a averiguar. No, muéstramelo. Y ya no es tan sencillo como era antes, ¿sí? Y ahorita se están viviendo cosas muy feas en nuestra nación, muy indignantes, y eso tiene, repito, tiene un potencial de hacer brotar la violencia muy tremendo. Y lo que les está diciendo aquí es precisamente eso. Deben de tener mucho cuidado, porque la violencia no es de cristianos. Aún en la historia, fíjense, si Dios quiere en algún momento tendremos algunas clases aparte, ¿verdad? De la historia de la iglesia. Y es muy interesante porque después de la Reforma, si nosotros vemos eso, cuando fue la Reforma y varios años durante y después de la Reforma, pasaron cosas, muchos errores dentro de la iglesia reformada, ¿no? Habían reformados persiguiendo a otros reformados, pero que no habían sido reformados como ellos. Entonces, una guerra por ahí de los 30 años se le llamó. Pero hubo una guerra, bueno, no una guerra, hubo un grupo en Francia de creyentes. Ellos eran cristianos, ¿sí? Y había un militar, a ellos les conocieron como hugonotes, ¿sí? Hugonotes. Y por el nombre de era un teniente, si no mal recuerdo. Pero llegaban y les ponían unas corretizas y les hacían unas barbaridades, ¿sí? Llegaba la Santa Inquisición y les ponía una santa golpiza y les hacían un santo desbarajuste a sus mujeres, sí, a sus propiedades, y dijeron ellos, o sea, la indignación iba creciendo hasta que dijeron, no, ¿saben qué? Ya basta. Y ¿saben qué? Se organizaron y se levantaron en armas. Y llegaban y eran buenos estrategas, o sea, había algo muy, muy tremendo ahí, ¿sí? Y está en la historia, se los acabaron. Pero ahí no obra la justicia de Dios, es lo que está hablando, ¿sí? Cuando Santiago dice que debemos de ser tardos para hablar, no está diciendo que hagamos un voto de silencio. No está diciendo cállate y nunca digas nada, no está diciendo eso. Él más bien lo que quiere es que seamos sabios al hablar y que no reaccionemos impulsivamente sin meditar, ¿sí? Y esto, pueden levantar la mano, decir amén, decir ouch, o gloria a Dios, o Señor, ayúdame. Pero esto puede ser especialmente difícil para algunos de nosotros. Escuchar, no decir nada, no reaccionar. Simplemente meditar y esperar la dirección de Dios para ver cuáles son los pasos que debemos de tomar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo la ven? Como que se quedaron muy callados.
Pero esto es lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo. ¿Sí? O sea, no está diciendo cállense y no digan nada y agáchense. No, no, no. Simplemente está diciendo no reaccionen. Escuchen, mediten, obedezcan la palabra. ¿Sí? Y después dice no a la violencia. Nada justifica que nos violentemos. Nada justifica. Es que no estás viendo, pastor, esto es bien indignante y algo tenemos que hacer y vamos a salir, vámonos a la calle a manifestarnos. Decir, no es de creyentes. No corresponde a los creyentes eso. Ninguna correspondencia. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar callados? No, ponte a orar por ellos. ¿Sí? Comparte el evangelio. Es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Vean algunos proverbios judíos muy conocidos en la época de Santiago. Les voy a leer algunos de ellos. Un par de ellos pues están en las escrituras, pero habían algunos dichos populares en donde pues a veces los dichos populares también tienen su sabiduría, ¿no? Fíjense, uno de ellos decía, hablar poco y hacer mucho. Eso. Así nada más. No, que no sé qué, habla poco y haz más. No, que yo voy a hacer y vas a ver a partir, mira pastor, ahora sí, por el pececito, de veras, ahora sí le voy a echar ganas. Cállate y hazlo. No, ahora sí voy a venir, es que ya el Señor ya me habló al corazón aquí, pastor, muy adentro, me quema su palabra. Y voy a responder. Qué bueno. ¿Y dónde estás? ¿Me explico? Este es un buen proverbio. Otro dice, es atinado que los sabios guarden silencio y mucho más que lo hagan los necios. Es muy bueno que alguien sabio se calle, pero es mejor que el necio se calle, ¿verdad? Porque luego solemos decir tonterías cuando estamos en modo necio, ¿cierto? Y ahorita se ve mucho eso, ¿eh? Ahorita de repente cualquier personalidad por ahí, ya porque cantaron alguna canción que fue algún hit, ya todos se sienten especialistas. Ya su opinión es así como que ya piensan que tienen que ser escuchados cuando a veces son unos perfectos ignorantes en lo que están diciendo. De repente ahorita muchos les preguntan y quieren hablar de Cristo, quieren hablar de Dios y dicen cada tontería, pero la gente les dice amén porque simplemente es un famosillo. ¿Sí me doy a entender con eso? Otro, este es en Proverbios 17:28. Hasta el necio, si calla, se le tiene por sabio. ¿Verdad? Está bueno. Entonces, siempre, porque escuchen bien, siempre cuando salen palabras descuidadas de nosotros, generalmente van acompañadas de acciones airadas. Es decir, antes de que haya una reacción, antes de que haya una acción, ¿qué es lo que hay? Hay palabras. O sea, yo no sé, ¿verdad? Pero creo que es muy raro que alguien llegue, por ejemplo, en el caso de cuando hay abusos a la mujer, ¿no? O abusos del hombre, porque hay algunas mujeres bien bravas. ¿Sí? Y que llegue, ¿verdad? El hombre, oye, y de repente, se los hurta. Y ¿por qué me hiciste eso si no te hice nada? Para que te vayas educando, para que te imagines si me haces algo, ¿cómo te anda yendo? O sea, generalmente como que no es así, ¿verdad? O sea, generalmente empieza un conflicto. No, pero pues es que esto. No, pero es que tú. No, pero es que... Y van levantando el tono. Y al ratito ya se dieron un trenzón y se justifican. Y dicen, no, es que yo nunca hubiera hecho eso si tú no me dices esto. Eso no justifica, lo entendemos. Pero a donde estamos llegando y en la instrucción y el consejo de la palabra de Dios es esto. Generalmente, siempre
¿sí? Que pongamos atención. Debemos de tener mucho cuidado con las cosas que decimos, porque de ahí siguen acciones. Y si hay acciones, si hay palabras rudas, miren, jamás he visto yo que alguien llegue, ¿verdad? Y se empiecen a gritar y se insulten y luego agarre y le lleve unas flores. O sea, generalmente después de los insultos, cuando el asunto se pone acalorado, ¿qué es lo que viene? Vienen agresiones, ¿sí? A veces llega hasta los golpes, pero a veces ese que le empujó, no hay cosas muy feas que no se deben de dar. Entonces, por eso la palabra enseña que bueno, estás diciendo, pero entonces no nos podemos enojar. Pues la Biblia dice que sí. La Biblia enseña que sí, hay cosas que nos indignan y sí nos molestan, ¿a poco no? O sea, el problema no es enójate. El problema es hacer algo cuando estás enojado. ¿Sí? O sea, es decir, nosotros tenemos que conocer estos límites, porque no sé si decirlo de esta manera, pero hay una ira justa, hay un enojo justo, ¿verdad? El Salmo 4:4 dice, en vuestra ira no pequéis. ¿Sí? Pablo dice allá en Efesios, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, hay cosas que te molestan, hay cosas que te indignan, hay cosas que te hacen enojar, sí, pero sé tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, no voy a accionar. ¿El Señor se enojó, sí o no? ¿Alguien recuerda alguna ocasión donde Él se haya enojado? En el templo, ¿por qué hizo ahí? ¿Que no iban porque se agüitaban por el cambio de horario o qué? ¿Eh? Pero fíjense que hizo algo, ¿eh? Dice que Él hizo un azote de cuerdas. O sea, la pensó. A ver, Juan, pásame ese mecate que está ahí. Y el otro va por acá y a Pedro, a ver, ahí como que iba caminando y le pasa el mecate y lo empieza a agarrar. Ay, mira, hay un pedazo de cuero ahí. Pero trae como un clavo, señor, échamelo también acá. No, ¿verdad? Así, pues agarró y él lo fue haciendo y lo hizo y así como que dijo, mira, con cacha ergonómica, dijo, sí lo agarro bien. Y se empezó a surtir a medio mundo. Eso fue en una ocasión, se los acicateó. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué nadie lo detuvo? Porque todo lo que estaban haciendo ahí era una perfecta ilegalidad y era una ofensa a Dios. Habían convertido todo el área, todo lo que tenía que ver con un lugar para adorar, para exaltar a Dios, habían hecho un tianguis ahí. Tenían el tianguis de Jerusalén. Y eso fue una ocasión, llegó y se los acicateó. ¿Sí? Para los que nos escuchan en otros lados, acicatearse es del hebreo, les dio con un azote seguido y fuerte. En otra ocasión entró y dice que volteó las mesas de los cambistas. Estaba así, se las aventó, o sea, nos dijo, puede hacer un ladito y con permiso, y despacito, y se le cayó, ay, perdón. O sea, él llegó, los empezó a voltear, y nadie le dijo nada, porque estaba en la palabra, o sea, nadie podía redarguirle. No sé si están aquí conmigo, entonces nunca pecó, ¿sí? La instrucción aquí es que sepamos contenernos, mis amados, cuando estamos airados, precisamente para no pecar y no tener que lamentar condiciones después o consecuencias, ¿sí? En esto nos salva la palabra y yo tengo que decirles, a mí son cosas que me cuestan trabajo. Habemos algunas personas que somos muy tentadas, o sea, que somos muy fácil de reaccionar, muy fácil de reaccionar. Y después ciertamente podemos llegar y decir, perdón. Pues qué bueno que pedimos perdón, pero es mejor evitar eso si tan solo nos refrenáramos. Y empiezo por mí. No sé cuántos dicen amén,
pero yo sé, ay, lo estás diciendo por mí, pues ¿por quién más? Pues soy su pastor. Conozco a mis ovejas. Bueno, son ovejas del Señor. Pero pues sí, ya vemos 2, 3 cerillitos, ¿no? O sea, cualquier fricción y ¡puf! Y el flamazo, ¿no? No, tenemos que tener mucho cuidado con esto. O sea, tenemos siempre nuestras excusas allá a la mano para justificar, ¿no? A veces, no, pues es que estoy demasiado ocupado, tengo mucha presión en el trabajo, tengo el estrés. Sí, ya me dio el estrés como si fuera gripa, ¿no? Tengo demasiada presión, ¿verdad? No pude evitarlo. Se me salió, no pude evitarlo. Y al ratito, y otra vez, es que no lo puedo evitar, es que no lo puedo evitar. Oye, a ver, espérate. ¿No lo puedes evitar, en serio? Entonces hay que ver si estás en Cristo o no, porque a lo mejor estás bien endemoniado. Decimos así como que, ajá, pero si se pierde conciencia de algo que se está haciendo, es que no me di cuenta. ¿Cómo que no te diste cuenta? Mira cómo la dejaste, parece guanábana como la dejaste. ¿Cómo que no te diste cuenta? Pues no, nada más, pues no sé, yo ya de repente pues ya la vi con el ojo acá y con la boca reventada, ¿verdad? Pues no me di cuenta, no supe cómo pasó. Pues mira, te voy a decir cómo pasó. Le agarraste el cuello y le pegaste 2, 3. Es que no lo puedo evitar, es que no me di cuenta. Ay. Ahora, a veces se dice esto, ¿eh? Entonces, Santiago descarta estas excusas, ¿verdad? Cuando dice que cada uno sea tardo para airarse. ¿Sí? Tardo para airarse. Cada uno debemos de ser tardos para airarnos. Entonces, aquí ya va directo y dice, la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. O sea, la ira del hombre estorba las oraciones del creyente incluso. No voy a preguntar cuántos corajudos hay. No vinieron más. Ninguno. Pero dice, Pablo le escribe a Timoteo, dice, quiero que todo hombre levante manos santas en todo lugar, perdón, sin ira ni contienda. Que todo hombre. Es decir, cuando estamos, esto lo dijo ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Y enseña también a los efesios que cuando actuamos en enojo, lo que hacemos es de que le damos lugar al diablo, que le damos oportunidad al diablo para que haga de las suyas. ¿Están aquí? Entonces, dominio propio, hermanos. Siempre que vivimos la vida justa que Dios espera en nosotros, perdón, siempre vamos a escuchar con cuidado, vamos a escuchar con obediencia, vamos a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando planeamos hacer o que planeamos decir algo, es bueno preguntarnos si esas acciones y esas palabras promueven la honra de Dios, si avanzan la causa justa de Cristo o no, antes de actuar. Qué distinto sería el asunto, ¿verdad? Qué distinto sería el asunto. Versículo 21, ya estamos casi para terminar. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Póngame atención, porque aquí no está diciendo, no está hablando de una posibilidad, la cual puede salvar vuestras almas. No quiere decir que tiene la posibilidad de salvarnos. Quiere decir que tiene el poder para hacerlos. ¿Sí?
En otras palabras, o sea, está bien dicho, está bien, el asunto es cómo lo entendemos a causa de nuestro lenguaje, ¿sí? Porque aquí, la cual puede, ese puede, no es de un podría. La palabra o el verbo utilizado ahí es dunamai, donde viene dunamis, que es una capacidad sobrenatural para hacer lo que Dios determinó hacer. Entonces, lo que está diciendo es la palabra implantada, la palabra que hemos recibido, tiene el poder para salvarnos. Es muy distinto el sentido, ¿cierto? O sea, cuando decimos, no, pues puede que te salve, bueno, pues no está diciendo eso. Pero cuando dice, limpia tu corazón y prepara tu corazón, porque la palabra de Dios tiene el poder para salvarte. Ah, órale. Efectivamente, si me has salvado, si he puesto mi confianza, bueno, pues ya soy salvo y gloria a Dios. Pero de cuántas situaciones la palabra tiene el poder para salvarnos, para librarnos. Eso es lo que está diciendo aquí, que la palabra de Dios tiene el poder para librarnos de muchas aflicciones si tan solo obedecemos. ¿Está bien? Es exactamente la misma idea que presenta allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, se los voy a leer muy rápido. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿sí? Y ya después desead como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada. Pero fíjense a qué conclusión podemos llegar en todo esto. Que tenemos que desechar. Sígame bien. ¿Solamente buenas cosas vienen de parte de Dios? ¿Recibimos su palabra? ¿Hemos puesto nuestra confianza en Él? ¿Hemos sido sus hijos? ¿Hemos sido hechos sus hijos? ¿Sí? ¿Recibimos la esperanza de la glorificación? En tanto eso se da, debemos de escuchar. Debemos de recibir la palabra de Dios, pero a lo largo de nuestra vida, en tanto estemos aquí, vamos a estar recibiendo presiones y vamos a pasar por situaciones en donde vamos a ser probados o vamos a ser tentados, y lo que nos dice es de que no reaccionemos, sino que más bien pongamos freno y después dice, ese por lo cual va a decir, bueno, a la hora de que ponemos freno, entonces podemos meditar y vamos a ver que la causa por la que reaccionamos muchas veces tiene que ver con cosas que no deben de estar ahí, malicia, inmundicia. Por eso dice, recibid con mansedumbre, abraza con mansedumbre, echa mano con mansedumbre de la palabra de Dios, ¿sí? Desechar, ¿qué cosas desechamos? ¿Lo que sirve o lo que no sirve? Nosotros podemos ir a una comida muy rica y te lo comes bien sabroso, ¿sí? Y le empacaste a todo, ok. Pero eso que le empacaste a todo no se va a quedar ahí, una parte se va a venir aquí al callo de la andadera, ¿verdad? Otra se va para acá y otra se va para allá, pero hay una parte que se tiene que desechar y todos desechan, ¿sí? Sería un problema si no lo hacemos, sería un problema de salud, entonces tenemos que desechar. ¿Están aquí conmigo? Y a veces, bueno, pues hay que desechar. Si no se desecha, repito, crea un problema grave, es decir, puede llevar a la muerte. Y el asunto aquí es de que hablando espiritualmente, hay quienes no desechan. Hay quienes no desechan esto que la Escritura nos dice que debemos de desechar y empiezan a tener problemas de salud espiritual. Y está bien, son hijos de Dios. En algunos casos son nacidos de nuevo, pero en algunos casos, aún ya como nacidos de nuevo, incluso el Señor se los tiene que llevar antes de tiempo, porque empiezan a actuar de una manera en que no es digna. Por eso allá en los Corintios,
El apóstol Pablo les dice, por cuanto, miren, dicen, algunos han celebrado indignamente la cena del Señor, dice, y por eso algunos están debilitados y enfermos, y otros duermen. O sea, en algunos casos el Señor se los llevó antes de tiempo. Trató con ellos, les estuvo hablando, porque no es así de, pum, algo fulminante, no. Empiezan a haber síntomas, ¿cierto o no? Así como cuando no se desecha lo que comemos, cuando se debe de desechar, empiezan a haber síntomas, ¿cierto o no? Y empiezan a haber malestares. Bueno, espiritualmente también. Hay cosas que no corresponden, que están en nuestro corazón, que están arraigadas y que si nosotros no desechamos eso, al ratito van a empezar a brotar síntomas. De eso está hablando, ¿sí? Entonces, mis amados, tenemos que preparar nuestro corazón, ¿está bien? Para que la palabra de Dios, ya sea de una manera escrita, de una manera hablada, pero puede entrar en nuestra vida, que pueda entrar en nuestro corazón y podamos en buena medida nosotros darles pues respuesta a Dios, ¿sí? Que le podamos dar respuesta a Dios. Póngase a pensar en esto, qué gran honor tenemos al haber sido renacidos por la palabra de Dios. Qué gran honor tenemos el hecho de que Él nos haya hecho sus hijos. Que seamos primicias de Dios, ¿verdad? Y por tal razón apartados por Él y para Él, ¿verdad? O sea, Dios nos ha salvado y nos ha comprado y nos ha apartado, pues, nos ha hecho santos para Él, ¿sí? Por eso nunca de nosotros debemos de pensar que Dios busca o quiere que nos extraviemos para después salvarnos, para después mostrarnos de su amor y de su gracia. Eso es imposible, mis amados, ¿sí? Eso es imposible, sino que tenemos que apreciar, tenemos que valorar, para empezar, el honor de ser hechos sus hijos. Que podamos valorar el privilegio que tenemos de poder reunirnos como iglesia y aprender de su palabra, y no nada más para tener mucho conocimiento, decir, oh, mira cuánto, ya me sé Juan 3:16, o ya me aprendí Santiago 1:18, ¿sí? Te lo puedo explicar. O sea, no se trata de eso, pero de que nuestra vida pueda ir dando fruto, que conforme vamos creciendo, ese fruto se vaya manifestando, y que se manifieste en casa, y se manifieste aquí con los hermanos, y todo eso yo entiendo que conlleva una serie de decisiones, y que todo esto conlleva lleva esfuerzos, pero siempre consideremos cuál es la factura que preferimos pagar. Es decir, vivir en obediencia a la palabra de Dios es costoso. Mi pregunta es, ¿qué será más costoso? ¿Qué factura prefiere pagar? ¿Cuál de las dos? Porque que pagamos, pagamos. ¿Sí me explico? O sea, que no tomemos a la ligera, que no tengamos en poco todos los dones que recibimos de Dios, todas las dádivas que recibimos de Dios. Pues es que Él es bueno, es que Él es misericordioso. Precisamente por eso nos encontramos con todo esto, por lo cual, ¿verdad? Por esto mismo, entonces, ¿verdad? Por eso nos encontramos vez tras vez esas expresiones ahí. Porque deben de ser el resultado, deben de ser nuestras respuestas, deben de ser respuestas que Dios está esperando de nosotros. Y repito, qué honor tenemos de que el Señor nos haya salvado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? A ver, ¿por qué no levantan una mano y dicen, yo le doy gracias a Dios? Y empieza a darle gracias así, si quiere levantar la otra mano también y decirle, Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por haberme salvado, Señor, porque te conocí, por tu palabra,
por la acción de tu Espíritu Santo en mí, cómo, Dios, cómo nos das la gracia y la sabiduría y cómo tú deseas siempre librarnos, cómo deseas siempre salvarnos, Señor, cómo quieres librarnos de consecuencias, cómo siempre nos instruyes y por tu palabra, Dios, nos hablas, que pongamos atención, que consideremos siempre que antes de actuar, Señor, filtremos nuestras acciones mediante tu palabra, Señor, para librarnos de consecuencias. Necesitamos tanta sabiduría, Señor. Necesitamos tanta gracia, Dios. Necesitamos tanta sabiduría, Señor. Tantas veces se nos presentan situaciones que no sabemos qué hacer con ellas. Y a veces reaccionamos mal. Se nos presentan circunstancias en donde nosotros deberíamos de simplemente esperar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir para ti, Dios. Yo quiero, para gloria tuya, que hayan muchos efectos de esta obediencia al Evangelio en esta vida. Gracias porque sé que la glorificación es irreversible, porque la podemos esperar, tenemos esa confianza, Señor. Pero qué responsabilidad también tenemos de crecer en el conocimiento de tu voluntad para vivir, Señor, como es digno de ti. Con qué facilidad, Señor, menospreciamos tu palabra, con qué facilidad menospreciamos las oportunidades que tenemos para crecer, para edificar a los hermanos. Qué egoístas nos vemos tantas veces, Señor, pero te pedimos perdón por eso. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la gracia que necesitamos, Señor. Danos la gracia en el nombre de Jesús y recibe tú el honor. Recibe tú el honor siempre, Señor. Y a ti te honraremos, a ti te exaltaremos. Bendeciremos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.